RTV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en esta tarde. Y hoy vamos a hablar de política, de las elecciones que todavía están muy recientes y, bueno, pues que se vivieron el pasado 6 de junio. Muchos dicen que fue un laboratorio con todos estos, pues, millones potenciales de votantes y más de 20,000 cargos en disputa. Entonces, bueno, pues creo que fue un momento importante en medio de muchos ingredientes que quizá no se habían vivido, no solo por la pandemia, sino otros ingredientes sociales, económicos y políticos, por supuesto. Para ello, bueno, pues hemos invitado a dos especialistas en este tema. Son dos politólogos que ustedes ya conocen, nos han acompañado anteriormente en este espacio. Así que damos la bienvenida a la doctora Flavia, y déjenme leerlo porque acuérdense que siempre batallo, Freidenberg, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y directora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Flavia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ay, qué gusto estar con ustedes en este vuestro programa. Un gusto aquí además compartir con mi querido amigo, el doctor Hugo Borjas, y nuevamente saludarles y mandarles un abrazo fuerte. Gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, pues doctor Hugo Borjas, investigador de el Colegio de San Luis, de nuestro programa de estudios políticos e internacionales. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lidia, por la invitación. Bueno, pues vamos a platicar de las elecciones. Este 6 de junio, como ya decíamos, varios ingredientes se dieron cita para un experimento social, digamos, político también. En términos generales, doctora Flavia, ¿qué nos dices de este proceso electoral? Una especie, digamos, de resumen, introducción para empezar con otros temas más específicos que nos llevarán seguramente al tema de las mujeres, que por supuesto tiene que ver con una de tus especialidades. En fin, ¿qué nos comentas? Bueno, hemos tenido una jornada histórica, no solo porque ha sido una de las elecciones más grandes de la historia de México, en términos de más de 93 millones de votantes, más de 161,000 casillas organizadas, puestas a disposición de la ciudadanía, más de 20,000 cargos, como bien señalaste, en disputa a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, mucha gente participando, una jornada histórica en términos de participación política, más del 52 puntos porcentuales de participación, según dicen los datos ya confirmados, y en más de 20 entidades subnacionales o estatales superaron el umbral del 50%, lo cual llama la atención una vez más el hecho de que, claro, en las elecciones intermedias las y los mexicanos no salían a participar tan activamente como lo hicieron en esta elección, y entonces creo que tenemos que estar todas y todos muy contentos porque ha sido una jornada histórica, la jornada en sí pacífica, sin intervención de autoridades políticas que pudieran llegar a movilizar de un lado o del otro ese día, al menos de la elección, y me gusta pensarlo efectivamente, Lidia, como un gran laboratorio, un laboratorio que salió bien, así que el ensayo salió bien, con una institución electoral y múltiples instituciones locales electorales fortalecidas y con una apropiación por parte de la ciudadanía de esa jornada histórica. Doctor Hugo Borjas, ¿cuáles son para ti los primeros saldos que se reportan después de esta jornada electoral del pasado 6 de junio? Pues mira, Lidia, no sé si te refieras a saldos electorales o saldos sociales o políticos, De todos un poco, ¿no? porque, Digamos los principales, porque creo que en todos repercutió, hubo mira, impactos. a mí la verdad lo que me deja alegre, digamos, es esto último a lo que se refería Flavia en el sentido de las instituciones electorales.
yo creo que terminan fortalecidas después, como lo vimos, después de pasar unos meses difíciles por propias declaraciones del presidente que nunca antes se habían visto y que pues ponía un poco, resentía esas declaraciones la institución electoral y digamos que como un efecto dominó, pues los institutos electorales locales. Y yo creo que esto da mucha alegría que finalmente todo transcurrió bien. No podemos, cada vez estos momentos nos alejan de aquel momentos históricos donde se gritaba fraude. Y yo creo que cada vez nos alejamos más porque la institución y los organismos electorales, los conocidos como OPLES, se fortalecen. Y yo creo que esto es lo que más alegría da de este proceso electoral. Y por supuesto, la alta participación. Vamos a entender para mucha gente que estar por encima del 50% de participación es una buena participación. ¿Sí? No estamos hablando, y en las condiciones en las que está México, no estamos hablando de una participación del 80%, que eso ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, vamos a entenderlo para la gente que eso es una buena participación. En el caso de San Luis llegó al 58%, lo cual también hay que decir que San Luis normalmente se ubica en los últimos 20, 25 años arriba del 55% su participación. Es decir, que San Luis no tiene malos números en cuanto a participación. Solo una bajó de 50, si mal no recuerdo la de 2012, pero en general tiene buena participación y en esta elección se sostuvo, lo cual es muy bueno por las condiciones en las que nos encontrábamos, con pandemia, con riesgos todavía, y no obstante la gente salió. Entonces yo creo que esas son las partes positivas, el saldo favorable con el que me quedo. Ya el desfavorable es también, parece ya guión, ¿no? Los candidatos perdedores que hablan mal del instituto, hablan mal de los candidatos en las propias campañas, los pincelazos de campañas negras, todas estas cuestiones, pero yo creo que no hay que quedarnos con eso, vamos a quedarnos con la parte positiva. Y estos son los dos elementos que yo creo que destacan más, o quiero destacar. Quizá para solo una breve introducción antes de irnos a la pausa, me gustaría preguntarles, comenzar con este tema de el papel de las mujeres candidatas, porque creo que también ese fue un ingrediente que tanto de manera previa como de manera posterior, ya una vez realizadas las elecciones, ha tenido también o puede tener una buena lectura. Doctora Flavia, ¿qué nos cuentas a partir de esta observación que seguramente seguiste del papel de las mujeres, particularmente como candidatas? Bueno, el 50% de la población va a tener el 50% de la representación, al menos en la Cámara Federal, por segunda legislatura. Y según yo estoy contando, pero están todavía las entidades federativas asignando escaños y demás, pero según lo que tengo a hoy a la mañana, Jalisco, Michoacán, Yucatán, Querétaro, Ciudad de México, Sonora y Sinaloa tendrán más mujeres legisladoras estatales y Morelos tendrá paridad. Yo estoy feliz, yo estoy feliz porque es una deuda histórica con las mujeres de América Latina, con las mujeres mexicanas. Tuvimos más de 71.465 mujeres compitiendo para esos cargos de representación popular frente a 67.347 hombres. Hemos tenido mujeres compitiendo por curules en los congresos, por presidencias municipales y por gubernaturas. En toda la historia de México solo habíamos tenido 5 mujeres electas gobernadoras y 2 más que habían sido interinas. Y en esta elección, en una sola elección, 6 mujeres han ganado las elecciones en los estados, que con la que teníamos que queda gobernando, que es la de la Ciudad de México, harán un total de 7. O sea que en esta elección del 2021,
cumplimos con todas las que ha habido en la historia de México. Discúlpenme, el que no esté contento por esto es que no es un demócrata. El 50% de la población comienza a apropiarse de los espacios que le corresponden en una democracia. Así que bueno, eso no ha sido fácil, ha sido un proceso muy largo, un proceso de mucho impulso, donde hay mujeres y hombres comprometidos por la igualdad sustantiva, por la representación paritaria, y a mí me permite estar tan orgullosa de México y ir por todo el mundo diciendo, miren lo que hemos hecho en México, que más mujeres gobernadoras, más mujeres diputadas, más mujeres, esperemos que alcaldesas, ahí hay que esperar todavía los resultados, pero muy contenta por esta elección que comienza a subsanar las deudas históricas a la representación política de las mujeres en México. Que no la tuvieron fácil, que hay varias historias por ahí que hay que recuperar, que no hay que perder de vista, no solo por lo que ya pasó, sino quizá por lo que viene, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar de estos otros aspectos, a qué factores pueden atribuirse este logro, este avance significativo del papel de las mujeres en estos procesos electorales. Y bueno, lo que ya decía el doctor Hugo Borjas, ¿no? Estos procesos, como se le llaman, elecciones intermedias, históricamente habían tenido una participación de alrededor del 45%, según algunos especialistas. Las elecciones que más convocan electores, las que más jalan atención y participación son las presidenciales, entonces que bueno, por supuesto este año no ocurrieron y por eso como que el interés y la participación disminuye un poco, pero bueno, pues ahora sí hubo esta otra respuesta. Claro, lo ideal hubiera sido lo más cercano al 100%, pero como ya vimos, pues históricamente es de menos de la mitad. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados de hoy. Les recuerdo nuestra forma de comunicaciones a través de Facebook. Continuamos. México afrontó las mayores elecciones de su historia. El pasado 6 de junio se vivió un evento con la participación de 93 millones de electores y más de 21,000 cargos en disputa. Fue un gran evento cívico que renovó el compromiso de la ciudadanía con la democracia, pero preocupante por el nivel de violencia durante la campaña. Más de 80 muertos y 476 agresiones según la consultora Etelect. 6 estados serán gobernados por mujeres, un hito en un país que solo ha tenido 7 gobernadoras en toda su historia. Este avance en la representación posiblemente cambiará el juego político. Este proceso, además, ha servido para evaluar la democracia paritaria. Las reformas respecto a la inclusión de personas indígenas, afro, migrantes, con discapacidad y de la diversidad sexual. Se disputaron 15 gubernaturas y en varias legislaturas locales se logró la paridad de género. Aunque es innegable que en otras entidades federativas el resultado no fue el que los encuestadores predecían. Sin duda, los saldos pueden ser varios y se deberán leer desde diferentes perspectivas, desde lo local, lo social, lo económico, entre otras miradas. Bien, estamos de regreso y estamos platicando sobre las elecciones. ¿Qué pasó el 6 de junio? Y bueno, pues la verdad es que nuestros invitados nos están aquí dando algunos datos, cifras importantes para entender que a veces nos pasa un poco de largo o nos quedamos solo con lo que en nuestro entorno más inmediato vimos, ocurrió. Pero creo que a nivel nacional ocurrió un fenómeno muy interesante, como ya platicábamos antes del corte, y fue justamente este tema de la participación de las mujeres. ¿A qué factores atribuyes todo este avance y estos nuevos impactos que se generó, doctora Flavia Freidenberg? ¿Qué dices de este papel de las mujeres? Me estoy trabando, no se rían, que tengo que voltear a ver cómo se dice, hasta lo separé. Freidenberg. ¿Qué nos dices de estos factores que contribuyeron o por fin los cambios electorales impactaron toda esta lucha de muchas décadas?
Bueno, la representación política de las mujeres, el éxito en la representación política de las mujeres, lo atribuyo a los esfuerzos institucionales de mucha gente, ¿no? Del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, de las autoridades electorales, de muchas mujeres de los partidos políticos que, sin importar su bandera política o su ideología, han cedido incluso muchas veces su posicionamiento sobre algunos temas que las dividen para generar sinergias y para sumar en hacer una cosa: que los partidos políticos pongan mujeres en las candidaturas. El gran cuello de botella, o sea, el problema en realidad con la representación es que las mujeres no accedían a las papeletas. Todo lo que hemos hecho de esfuerzos en estos 30 años han ido hacia que ellas estén en las papeletas. Y una vez que las pones a ellas en acción, o sea, que les permitís participar, resulta que ganan elecciones. Incluso en los distritos donde ellos no ganaban. Entonces, para mí el principal éxito es en haber conseguido armar una coalición informal de personas, de hombres y de mujeres comprometidos con la idea de que tenemos que garantizar acceso igualitario, es decir, que la cancha no esté inclinada hacia un género o hacia el otro. Lo que ha pasado en México es que hemos introducido reformas a la Constitución, artículo 41 constitucional, donde decimos que las candidaturas tienen que ser paritarias. Y luego se han hecho otras reformas, incluso otras reformas constitucionales, como la de la paridad en todo en el 2019, y más unas medidas de acción afirmativa, donde les decimos: ustedes tienen que cumplir con la paridad horizontal, la paridad vertical, la paridad transversal, no pueden mandarlas a distritos perdedores, y estos son los distritos en donde ustedes siempre pierden, y yo, autoridad, voy a ir a mirar que usted no las mande a esos distritos donde ustedes siempre pierden. Tienen que cumplir con estas reglas, si no, no van a poder presentar candidaturas. Y entonces toda esa dinámica lleva a que más mujeres estén en las papeletas, más mujeres en distritos competitivos y más mujeres ganen elecciones. Eso no quiere decir que no haya resistencias y violencias. Muchas mujeres políticas narran historias terribles. Los partidos las ponen en las papeletas, pero no le dan apoyo del aparato para movilizarse en la campaña, no le dan recursos económicos, aunque nosotros hemos pedido como ciudadanos y ciudadanas que se le dé dinero de financiamiento público a los partidos para hacer campaña. Las dirigencias de los partidos no distribuyen equitativamente ese recurso, aunque los medios de comunicación, y San Luis Potosí tiene buena experiencia en eso, reproducen estereotipos de género. Lo digo porque Sala Superior ya ha dicho a varios periodistas de San Luis Potosí: aguas, dejen de cubrir con cobertura sexista o con cobertura estereotipada a las mujeres, aguas con las preguntas que ustedes le hacen a las mujeres, que son preguntas que tienen que ver con su físico, con sus tareas del cuidado, con su condición de mujer y no como con su condición de mujer política, ¿no? Y esas preguntas se las hacen a las mujeres y no se las hacen a los hombres, y reproducen violencias simbólicas, ¿no? Entonces, muchas mujeres, además de la violencia física, algunas mujeres en plena campaña las secuestraron, algunas mujeres en plena campaña les tiraron el auto encima y les dispararon, algunas mujeres, pero eso pueden ser por ser mujeres o por ser políticas, ¿no? Ahí habría que evaluar más en profundidad la condición de género de esas violencias, pero en general nuestras mujeres políticas enfrentan múltiples resistencias de las dirigencias respecto a la participación igualitaria. Y cierro con esto, un ejemplo concreto. El hecho de que el INE le hubiera tenido que explicar a las dirigencias de los partidos que las gobernaturas también eran cargos de elección popular y que por tanto debían cumplir el artículo 41 constitucional que decían que debían entregar las paritarias, es una forma de resistencia a la paridad y a la igualdad. O el hecho de que no respetaran el 3 de 3, ¿no? Este lineamiento del INE que decía que las personas que fueran agresores o que no cumplieran
con el mantenimiento familiar, económico, o que tuvieran sentencias en firmes de violencia de género, no podían ser candidatos. La Observatoria Ciudadana hizo de manera aleatoria una evaluación de alguna de las candidaturas de hombre y encontraron más de 100 candidatos que habían sido registrados que no podrían haber sido candidatos porque no cumplían con el 3 de 3. Entonces hay todavía múltiples violencias que tendremos que erradicar para que esas mujeres que acceden a las candidaturas puedan ejercer una vida libre de violencias. ¿Nos puedes recordar brevemente cuáles son estos 3 de 3, por favor? Sí, es un lineamiento, fue una iniciativa ciudadana, es un lineamiento que aprobó el INE para esta elección. Esperamos que sea recogido por la normativa y que se convierta en ley. Y lo que dicen esos lineamientos es que no pueden ser candidatos o candidatas aquellas personas que no cumplan con un modo honesto de vivir, porque eso dice la ley, ¿no? Que para ser candidato tú tienes que tener un modo honesto de vivir. Entonces, lo que dice 3 de 3 es que las personas que son registradas como candidatas tienen que estar libres de sanciones por haber ejercido violencia de género, por no haber, o violencia sexual, o no haber cumplido con sus cumplimientos que mandata el sostén de una familia, ¿no? El no haber cubierto, ¿no?, sus responsabilidades familiares, por ejemplo, pasar dinero a la familia, como es la responsabilidad en el caso familiar, ¿no? Entonces, lo que hicieron estas colegas de la Observatoria Ciudadana y pueden ir a su página web donde está el informe, observatoriaciudadana.com, es de las constituyentes feministas. Indira Sandoval es una de las personas que ha liderado esta campaña, es ir aleatoriamente a buscar, bueno, los lineamientos dicen esto, ¿los cumplimos o no? Porque el INE no debería, y los estados, los OPLES, no deberían haber podido registrar a personas que no cumplieran con estos 3 de 3. Y lo que nos encontramos en una muestra, porque también el INE dijo que se iba a hacer una muestra y no se iba a revisar en todos los casos, eso fue una decisión del Consejo General, en el que las consejeras, algunas de ellas manifestaron su disconformidad, ¿no? Dijeron, no, hay que revisarlo en todos los casos, pero al final el INE decidió solo de manera aleatoria en algunos casos. Lo que se encontró es que había candidatos que no cumplían con los lineamientos. Doctor Hugo Borjas, San Luis Potosí quedó, ¿cómo quedó, mejor dicho, frente a este asunto del papel de la mujer? Las candidaturas, las candidatas y el apoyo, el papel, la presencia, ¿cómo lo observaste? Mira, al final del día creo que en el Congreso más o menos hay representación respecto de lo que teníamos, no en la anterior, sino en las anteriores, porque la anterior sí cumple, ¿sí? Y en esta, de nueva cuenta, no conozco los números a precisión, pero sí hay una representación en donde de nueva cuenta San Luis se queda al margen, y por ahí ya lo escribía, es en la gubernatura, que nunca se ha tenido una gobernadora y parecía, por las circunstancias previo a la campaña, cuando se estaban en los nombramientos, parecía, por la fuerza que tiene Morena, al impulsar a una mujer, parecía que podía contender con fuerza y se presentaba más claro la posibilidad de que una mujer alcanzara la gubernatura. Finalmente, creo que la manera en cómo se da su propia designación le complica el escenario y finalmente, bueno, se ubica en una tercera posición, es decir, de nueva cuenta, no se vio con posibilidades a una mujer compitiendo por la gubernatura. Se dio en otros espacios, todavía seguimos teniendo ahí pendientes. En las alcaldías falta hacer el recuento, pero sí hay mujeres de nueva cuenta, lo cual pues da alegría que parece ser que los espacios comienzan a ser más accesibles para ellas, algo que, ya lo ha dicho Flavia, se complicaba, ha sido muy difícil durante mucho tiempo. Ahora, bueno, falta que esto sea una normalidad, pero ese es
el trabajo que se tiene que estar haciendo todo el tiempo, ya no digo solo elección tras elección, sino todo el tiempo en la revisión de la ley, en los propios partidos hacia el interior. Es decir, todo esto creo que se tiene que seguir trabajando. No estamos en el mejor de los mundos, ¿sí? Todavía se complica, lo vimos como alguna de las candidatas tuvo agresiones, pero bueno, vamos mejorando poquito a poquito. Así es, falta que se normalice toda esta situación. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Les recuerdo que los dejo con esta cápsula de episodios Colsan de lo que sigue ocurriendo acá en el Colegio de San Luis, que como usted sabe estamos trabajando a sana distancia. Continuamos. El Colegio de San Luis tiene para ti libros gratis de su fondo editorial. Entra a librería.colsan.edu.mx y selecciona Libros electrónicos. Encuentra el libro de tu interés y pulsa en Descargar. Tenemos varias publicaciones relacionadas con estudios políticos, estudios sobre agua y sociedad, crítica y análisis literario, estudios desde la antropología o la historia. Recuerda que necesitarás un lector de archivos EPUB. Estamos de regreso y vamos a platicar también de qué más ocurrió el pasado 6 de junio en el marco de este proceso electoral. Y bueno, pues algo innegable también fue la presencia de este ingrediente de violencia. De acuerdo al sexto informe de violencia política de la consultora ETELEC, hubo 910 agresiones a políticos y candidatos. Doctor Hugo Borjas, ¿qué impacto tuvo este ingrediente de violencia en el proceso electoral? ¿Cómo lo observaste? Mira, yo creo que esta violencia que se está dando en los procesos no es solo por el proceso. Es decir, hay que saber que vivimos ahorita en un contexto de alta violencia en el país y el que lleguen elecciones en este contexto, pues digamos que se incorporan. Y hay que también decirlo, la violencia no es de una sola manera. Son distintos tipos de violencia en el cual, bueno, sabemos, tiene que ver también las políticas federales no han surtido el efecto que deberían para mitigar los hechos de violencia. Por supuesto que también tiene que ver la alta impunidad que existe en México, y ya no digo en este gobierno, prácticamente ya es histórica la impunidad en México, lo cual anima al violento a ejercer violencia, porque sabe que no será castigado. Todas esas cuestiones que no son exclusivamente para este proceso, bueno, sin duda alguna se manifiestan. Sí, creo que fueron procesos violentos en donde te digo, son muchos los elementos que lo muestran así. Es lamentable, por supuesto, y se tendría que estar haciendo algo, pero en esto hay que decirlo, no es solo los partidos, y aquí también hay que verlo, no solo son los partidos, no solo son las autoridades electorales, sino esto es un tema sumamente complejo en donde gobiernos locales, gobiernos estatales, el gobierno federal tienen que estar involucrados. No solo hay un espacio en donde solo observando ahí se soluciona, ¿no? Esto es sumamente complejo y que, bueno, pues el proceso electoral se vio sin duda afectado por estos hechos y algunos de ellos que nunca lo habíamos visto. Lo decías fuera del aire que una candidata se conoció públicamente en los medios de comunicación, que es corredora, deportista de élite, que se pasa a la política. Y bueno, pues su experiencia fue fatal porque es levantada, amenazada, intimidada para que no continuara con su campaña electoral. Esto yo creo que es lamentable. Hubo muchos otros hechos. Este es, digamos, uno por la figura y por el hecho en cómo se dio todo esto. Bueno, fue el que salió a la luz. Pero hubo muchos otros que yo creo que le pegan
sin duda, a los procesos electorales, pero también hay que entender que es sumamente complejo en donde los propios institutos, ¿sí? Se ven afectados, pero no son responsables por entero. Creo que hay una responsabilidad incluso social de que esta violencia se acrecente y que la tengamos hoy en día en estos números. Doctora Flavia, ¿qué pasó? ¿Fue un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional? ¿El factor violencia, digamos, escaló, se mantuvo, impactó más a las mujeres, a los hombres? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, los datos que nos indican, o sea, que de las consultoras que han revisado caso por caso, no permiten asegurar de que fue una violencia política de género exclusivamente en términos físicos. Sí ha habido violencia política de género, sí ha habido violencia política en general, y comparto esta visión de mi querido Hugo respecto a que hay una fuerte impunidad, ¿no? Yo suelo decir que nos matan porque pueden, nos violentan porque pueden y no les pasa nada. Entonces creo que la violencia política en general, que claro, como mexicanos quizás están acostumbrados, como extranjera, yo nunca dejo de sorprenderme con esta tranquilidad y esta capacidad que ustedes tienen de adaptarse a la violencia. Para mí, un muerto, un asesinado, ya sería un escándalo, ¿no? España se paralizaría, Argentina saldría a las calles, Ecuador saldrían las comunidades indígenas a manifestarse y a tomarse las ciudades. Y aquí es un muerto más, un muerto menos. Tenemos una capacidad de procesar esa información que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Para mí es inaudito que haya 91 muertos en un proceso electoral. No me entra en la cabeza. Y creo que esto es un indicador de la debilidad del Estado, de la incapacidad del Estado para cumplir su primera función, ¿no? La función que nos enseñaron Hugo que debía cumplir el Estado, que era asegurar la autoridad y asegurar la convivencia pacífica de sus miembros. El otro día, yo soy muy tuitera, como ustedes saben, y el otro día puse una reflexión en Twitter y un colega argentino que trabaja en Estados Unidos, que respeto muchísimo, el doctor Sebastián Mazuca, me dijo: Fla, deja de mirar el régimen político y ve a mirar el Estado. El problema es que no hay Estado. Y yo lo sé eso, y de pronto como que vi la luz, dije, el problema es que hay un Estado fallido, ¿no? Y esto quizás en Ciudad de México más o menos se puede procesar, pero dentro de nuestras entidades federativas, y yo soy federalista y cada día soy más federalista y cada día más creo en la deuda histórica del centro de México con el resto del país, creo que tenemos mucho trabajo por hacer para que el Estado llegue a todas las demandas de nuestra ciudadanía, pero sobre todo a controlar el territorio. Y cuando digo controlar el territorio, digo la capacidad del Estado para asegurar salud, educación, para asegurar libertad de expresión, ¿no? Para asegurar tránsito, pero sobre todo para asegurar la vida de nuestros compatriotas. Y creo que estas elecciones dieron cuenta de la alta impunidad. De la alta impunidad. No sabemos nada de ninguno de los casos en donde ha habido una pérdida humana. Eso no es inaudito. Eso es algo que nos tiene que dejar pensando. Ahora que mencionaban ambos el papel de lo que ocurrió a nivel de cada estado, de cada entidad federativa, de cada uno de los, 15 gubernaturas que se disputaron, 11 quedaron en manos de Morena. ¿Qué nos puede decir, doctor Hugo Borjas, estos resultados en donde, pues de algún modo, tiene casi todo el mundo, los especialistas, ustedes me dirán si sí o si no, sirven de referencia para lo que viene dentro de 3 años? En 11 ganó Morena de las 15 que se disputaron, pero en las otras hubo por ahí una reñida y cerrada competencia, cuestionada incluso en muchos, San Luis Potosí no se diga,
¿Qué lectura puede darse a esto que ocurrió en cada uno de los estados y particularmente el comportamiento en algunas ciudades, en las capitales de esos estados particularmente? Mira, yo creo que lo que tenemos que ver primero es que estamos en un reacomodo de fuerzas políticas. Hasta no hace mucho, solo eran 3 los partidos que competían. Hoy los vemos coaligados frente a otros partidos que hasta hace mucho no representaban una fuerza. Esto, bueno, se ha visto en todos los estados en cómo tienen múltiples candidatos. Es decir, podemos referir que hay una pluralidad que en nuestro entender político e histórico de México hasta nos extraña. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que tuviéramos un PRI y el PRI se llevaba la presidencia, las gubernaturas, muchas alcaldías, muchos congresos locales, y eso para nosotros era normal. Ganaba el PAN y el PAN tendría que tener la presidencia, las gubernaturas, congresos locales, alcaldías, sí, y esto parecía que es lo que tenía que ser. Hoy la lectura es de muchas maneras. A mí realmente causa risa porque todos están, todos tienen la razón, pero también todos están equivocados. ¿Por qué? Porque depende de dónde veas el asunto. Y puedes ver que determinados medios con determinados analistas, opinólogos, periodistas o como se les llame, si te lo ven desde una perspectiva dicen ganó tal partido. Si lo ven desde otra, te lo dicen ganó este otro. Hay muchas maneras de verlo. Sí, yo creo, la más simple, la más sencilla es ir a ver cómo estuvieron en votos. Pero incluso ahí también hay sus complicaciones porque iban coaliciones. Yo creo que esta es una manera de que tenemos, y no lo veo mal, ¿sí?, que tenemos que acostumbrarnos a esta pluralidad, a que ganen unos y ganen otros. Por supuesto que no tenemos los mejores partidos o los que nos gustaría tener, los mejores candidatos que los que nos gustaría tener para poder decir, bueno, sí, realmente se da la pluralidad, realmente hay proyectos políticos que compiten. No es lo que hemos visto, es lo que nos gustaría ver. La pluralidad nos tendría que llevar a eso, pero todavía estamos viendo, lo vimos en Nuevo León claramente, cómo se movieron las preferencias, pero no se movieron por proyectos políticos, se movieron por otras circunstancias y termina ganando, y eso, híjole, gana por la esposa. Estoy refiriendo al que ganó la gobernatura, gana por la esposa, porque es influencer, porque está metida en todo esto, porque logró, porque los otros cometieron errores. Es decir, esto parece un reality show. No es por las redes sociales, por la simpatía, por la influencia que tiene y ese arrastre, ¿no? Ahí decían que Mariana, la esposa de Samuel García, fue el factor determinante, sumado por supuesto a estos errores de los otros candidatos, ¿no? De la candidata que se ve mezclada ahí con un asunto muy delicado, y luego el candidato del PRI, si mal no recuerdo, también tuvo lo propio. Entonces, bueno, hubo ahí como muchos factores, y ya nos retomaremos después del corte, porque creo que es un tema que nos puede ilustrar también, ¿no? El papel de las redes sociales, el papel de los jóvenes. Creo que son factores que, como decíamos al principio, sumaron a este laboratorio llamado Elecciones 2021. Hacemos una pausa y regresamos para continuar charlando con nuestros invitados sobre qué pasó el 6 de junio en las elecciones. Continuamos.
estamos de regreso y vamos a concluir esta charla en torno al tema del proceso electoral reciente. Doctor Hugo Borjas, ¿qué viene? ¿Qué panorama observas después de todos estos elementos que se involucraron en el proceso electoral del pasado 6 de junio? Violencia, mujeres, alianzas de facto, coaliciones formales, ganadores, perdedores, etcétera. ¿Qué viene para México en general o para San Luis en lo particular? Bueno, mira, yo creo que los resultados y lo que te decía de esta pluralidad y lo hace patente Andrés Manuel cuando sale al día siguiente a decir que buscará al PRI. Esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Negociaciones. Cuando hay pluralidad hay un alto número de negociaciones. Más aún cuando hay partidos que no se esperaban ese número que obtuvieron. Antes de la elección, cuando estaban en los acuerdos y en las negociaciones, caso del Partido Verde, caso de Movimiento Ciudadano, pues ponen una cara. Cuando observan sus resultados que han sido tan favorables para ellos, seguramente ya no pondrán la misma cara, ya serán más ambiciosos. Y eso me estoy refiriendo en sus propias coaliciones o en sus propios partidos con los que establecieron ya o llegan a elección con negociación. Y lo mismo va a ocurrir entre PRI, PAN, PRD. Andrés Manuel ha sido muy, muy vivo a lanzar inmediatamente, romper esa coalición tan fuerte que se dio cuenta que es quien puede darle un buen golpe a su proyecto. ¿Y qué es lo que hace? Al día siguiente sale e intenta fracturarla. O sea, eso de manera muy, muy inteligente lo hace, y quizá más por instinto que por inteligencia. Lo hace, y entonces, ¿qué es lo que tenemos los siguientes días? El PRI. Claro, es que el PRI carga con todo, y entonces es un buen partido del que sí se puede esperar que pueda traicionar a la coalición, pueda irse por la libre, tenga su propio proyecto, pero esto lo hace, te digo, por instinto, y lo hace muy bien, es muy hábil en eso. Hoy, ¿qué se está hablando todavía? Bueno, a ver si se sostienen las coaliciones, a ver si siguen así de unidas y así avanzan los próximos 3 años. Pero lo mismo le puede pasar con el Verde, con el Partido Verde. El Partido Verde también va por la libre, ya lo hemos visto, y frente a esto, seguramente el Verde no tendrá ningún empacho en voltearle la cara a Morena e irse con otro si ese es su beneficio. Y eso también se sabe. Pero bueno, yo creo que en lo positivo de esto es que habrá negociaciones y que las vamos a ver. ¿Por qué las vamos a ver? Porque hay muchos interesados. Y cuando hay muchos interesados, son menos cerrados. Las negociaciones terminan siendo menos cerradas y entonces da la posibilidad, por propios intereses, da la posibilidad de que podamos ver esas negociaciones. Yo creo que eso va a ocurrir en México, en el ámbito federal y también en el ámbito local. Lo estamos viendo hoy, el partido más votado en el Congreso, que tiene más escaños, es el Partido Verde, algo insólito en San Luis, ¿sí? Pero tiene la gubernatura. Entonces, el PRI tiene 6, el PAN tiene 6, 4, perdón, y el PRI 4, es decir, hay muchos partiditos que también tendrán que sentarse para estas mayorías calificadas, estas mayorías simples, todos estos proyectos que querrá el gobernador, que querrá el presidente. Es decir, todos los estados estarán en esa situación y tendrán que por otra parte no está mal, pero tendremos que acostumbrarnos los ciudadanos y se tendrán que acostumbrar los políticos a la negociación. Y eso también dejará ver cómo son los políticos realmente. Y yo creo que eso es lo que veremos. Y eso que decías, ¿no? De cómo, yo creo que ahí está una perspectiva de género en cómo reaccionan al interior del PRI cuando el presidente Andrés Manuel lanza este intento de meter ahí como la duda, hasta cizaña, diría yo, en romper esta alianza que al día siguiente amaneció fuerte.
entre el PRI y el PAN, y entonces dice, bueno, habrá que negociar quizá con el PRI, y el dirigente del PRI dice, bueno, pues así como haciéndole coqueteo de que pues nos sentaríamos, ¿no? Pero Dulce María Sauri responde y dice, pues no somos Judas, así como poniendo cierta barrera, ¿no? De pues hay como un poco más de lealtad, creo yo, en sus No son declaraciones. Judas, pero son políticos Sí, y son sí, del lo PRI. sé. Pero creo que fue un poco más inteligente políticamente, digamos, la A ver, respuesta de Dulce María Sauri. A mí esto me también gustó más. tiene lo que el PRI, lo que tendría que hacer es quitar a Lito. ¿Sí? Es lo que tendría que hacer. Andrés Manuel tiene agarrado a Lito, ¿sí? Desde hace 3 años, desde que fue nombrado. Y por eso lo tiene ahí y por eso lo deja ahí. Estamos viendo que este gobierno saca todas, a echar a andar al SAT, a echar a andar a La Santiago unidad de Nieto, fiscalización, ¿no? a la unidad de fiscalización y solo amedrenta. ¿Sí? Aquí en San Luis lo hemos vivido. Saca noticias, viene Santiago Nieto a decir, sí, tenemos expedientes y al final del día no tenemos nada. Bueno, pues Alito ya hace 3 años, ya se dijo, tiene cola que le pisen y entonces, bueno, pues es una pieza dentro de la negociación. Él no va a negociar porque saben que él va a ver por sus intereses y es una debilidad en el PRI. Pero bueno, Alito, sí, Alejandro Moreno, el dirigente formal del PRI. Flavia, ya para despedirnos, ¿con qué concluyes? ¿Qué saldos nos deja finalmente? Creo que lo que está señalando Hugo, si me permiten abstraerme un poquito, ¿no? Intelectualmente de la coyuntura, lo que está señalando son tres cosas. La primera pregunta es, ¿cuánto duran las coaliciones? Yo creo que no hay incentivos para que las coaliciones duren más que las coyunturas electorales, ¿no? ¿Te acuerdas, Hugo, cuando el maestro Linz decía, no confundan coaliciones con alianzas? Acá en México se usan como sinónimo, pero claro. no son sinónimos, ¿no? Las alianzas son electorales, las coaliciones son de gobierno. Entonces, en realidad, lo que no hay son, y aquí es mi segundo punto, incentivos programáticos. Si son tan débiles, en realidad nos une el espanto, no nos une un programa de gobierno. Y yo no soy purista, ya sabes, Hugo, que yo soy pragmática. Entiendo perfectamente que la política no tiene que ser solo programática, pero yo creo que ese es un problema de la democracia mexicana. Lo hemos discutido varias veces con Hugo y es la ausencia de una propuesta socialdemócrata en verdad en México que articule todo un sector de la población que en algún punto se fue con Morena, pero que Morena terminó dándole la espalda porque muchas de las decisiones políticas, no los discursos de campaña, sino las decisiones políticas en el gobierno fueron en contra de una serie de valores y principios que son los que al menos nosotros conocimos en nuestra vida como socialdemócratas. Hoy por hoy, Movimiento Ciudadano parecería ocupar un poquito ese espacio, pero no del todo, porque dentro mismo del Movimiento Ciudadano hay actores con intereses diversos, de los cuales no todos podrían ser considerados, digamos, socialdemócratas. Entonces, hay un espacio ahí a ser cubierto. Yo creo que hoy lo cubre nosotros, es un movimiento político, no es un partido político, que está en todo el país y que está articulando esa opción. Pero yo creo que esta ausencia de política programática no quiere decir que las personas no tengan ideas. Lo que digo es que cuando generan acuerdos no los motiva necesariamente la consecución de una serie de políticas, sino más bien ganar elecciones. Es totalmente legítimo, pero cuando yo voto debería saber eso. Y el tercer punto, querida Lidia, querido Hugo, yo lo vinculo a una idea que me parece importantísima poner sobre la mesa. En América Latina le tenemos pánico a la palabra pacto. Pensamos pacto como chanchullo, ¿no? Como negociación oculta. Y en realidad, nosotros que venimos de España, bueno, que vivimos en España y que tuvimos las experiencias, por ejemplo, de los pactos de la Moncloa,
o Centroamérica, que ha tenido la experiencia del Pacto de Chapultepec, es decir, acuerdos políticos que sentaban las bases del contrato social, es decir, a partir de ahora España va a funcionar así. Yo creo que es necesario un nuevo acuerdo social, un nuevo contrato social, en donde, disculpen que lo diga así coloquialmente, pero paremos todos, bajemos 2 rayitas el nivel de acelere que tenemos y que pensemos cómo queremos convivir democráticamente. No es de recibo haber tenido un proceso electoral en este nivel de estrés, en este nivel de violencia, en este nivel de impunidad. Y esta cosa que nos pasa acá en México, que 2 meses antes de las elecciones como que se nos resetea a todos el cerebro y vamos contra todo. O sea, ¿qué onda? Son unas elecciones, tranquilícense. Después se normalizan y están todos sumisos. Y tú dices, pero los están matando, salgan a la calle. Ah, no, son tantos quietos. Pero mientras están en las elecciones, las campañas electorales, están todos como aceleradísimos, ¿no? Yo creo que hay que repensar el acuerdo social, la convivencia. Este país es plural, este país es diverso y este país tiene diferentes desafíos estructurales y sistémicos que solo lo puede solucionar la buena política. Y la política debe resolver los problemas de la ciudadanía, no tiene que generarle problemas a la ciudadanía. Y yo creo que tenemos en México ciudadanía del siglo XXI con una clase política del siglo XIX. Y esas tensiones se ven en la práctica cuando uno evalúa la convivencia democrática. Pues muy bien, muchas gracias a ambos, doctora Flavia, doctor Hugo Borjas, gracias por habernos acompañado. Se nos terminó el tiempo y bueno, yo creo que quizá tengamos que grabar otro programa para dedicarle a otros aspectos que nos han faltado. Yo creo que el papel de las redes sociales, muchos otros aspectos que, bueno, poco a poco se irán también revisando y ojalá que podamos contar con su presencia. Gracias a ambos, buenas tardes y gracias a usted por acompañarnos. Les recuerdo que este programa lo estrenamos los martes aquí a través de 9TV y mañana miércoles ya estará disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Gracias, pásela bien, soy Lidia Juache, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis invita al Seminario Permanente Medio Ambiente y Salud, enfoques críticos sobre la pandemia, salud intercultural y apropiación de conocimiento en el manejo de los sistemas ambientales. En su próxima sesión, el 24 de junio a las 11 horas a través de Blue Jeans. Se llevará a cabo la 6ª jornada de Teoría de la Literatura y primera jornada de la Enseñanza de la Literatura, homenaje a Guadalupe Dueñas, de la Universidad Autónoma de Campeche, donde participarán los alumnos de la Maestría en Literatura Hispanoamericana del Colegio de San Luis, con el tema Literatura y Comunicación, el 24 y 25 de junio a partir de las 10 horas a través de Zoom. Recuerda que tienes hasta el 30 de junio para enviar tu trabajo y poder participar en el segundo Simposio Virtual Iberoamericano de Sociología Computacional, encabezado por el Dr. Antonio Aguilera, investigador del Colegio de San Luis. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.